Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a los aspectos médicos del ejercicio físico. Y hoy vamos a hablar sobre una cualidad física que de alguna manera es poco apreciada, aunque es muy necesaria para el desempeño, para el rendimiento en las actividades físicas. Se trata de la amplitud de movimientos articulares, de lo que llamamos el rango de movimiento, o dicho en siglas, el ROM, o incluso de otra manera, amplitud de movimiento, o ADM. Entonces, los factores de los que depende la amplitud de movimientos, el ROM, son algunos de ellos entrenables y otros no lo son. Los no entrenables son aquellos que nos vienen por genética, son aquellos que de alguna manera nuestra morfología está ya establecida de tal manera que no podemos variarla. En este sentido, os puedo recordar que las articulaciones están constituidas por una parte de hueso y otra parte de hueso, ambas recubiertas por un cartílago que deslizan unas con respecto de otras. La forma de esa articulación, la forma de ese hueso y ese cartílago puede hacer que el movimiento quede bloqueado al llegar a un cierto extremo. Si vosotros, por ejemplo, observáis la amplitud de movimiento del codo, veréis cómo llego aquí a un cierto movimiento y el limitante está en los huesos del codo que hacen tope uno con otro. Este es un tope óseo, es un tope duro y yo no puedo pasar de aquí. Habéis observado muchas personas que tienen una capacidad para mover el antebrazo muy por debajo de lo que sería la horizontal, incluso ligeramente hacia afuera. Estas personas que tienen más amplitud de movimientos lo realizan, lo hacen gracias al hecho de que sus superficies articulares son diferentes a las que yo pueda tener. Esto que podemos ver en el codo es aplicable absolutamente a todas las articulaciones. Además, cada uno de nosotros tiene una postura, tiene una actitud postural, tiene un apilamiento de vértebras, tiene una disposición de las superficies articulares que decíamos antes, que pueden limitar más o menos en una zona o en otra la capacidad de movimiento. Un segundo aspecto que también es mecánico, que también es físico en cuanto a la capacidad para movernos, sería la propia de las diferentes masas musculares. Aprovechando también la articulación del codo, podemos ver cómo el ángulo que alcanza esta articulación se ve limitado por el contacto de las diferentes masas musculares. Este es un contacto elástico, es un contacto blando, pero queramos o no, es un factor de limitación. Este movimiento, esta capacidad de movimiento limitada por las masas musculares sí puede variar en diferentes personas y recordemos, pues los culturistas, por ejemplo, al tener mayores masas musculares, no es que tengan menos elasticidad, tal como se dice de forma genérica, sino que simplemente sus vientres musculares entran en contacto antes. En otras posiciones, evidentemente, esto no ocurre así. Hay algunas articulaciones en las que no hay contacto entre vientre muscular y la amplitud será la que sea por los otros factores que vamos a ver ahora. Un tercer elemento que interviene en la capacidad de movimiento es la restricción que producen los propios músculos. Cuando nosotros hacemos un movimiento, por ejemplo, en el que se involucra el pectoral, en la que hacemos un movimiento de aducción horizontal, una extensión horizontal, un movimiento del brazo hacia atrás, el músculo que está impidiendo esta movilidad es el pectoral. Si yo tuviese un pectoral más elástico, podría ir más atrás y si mi pectoral fuese más rígido, quedaría más corto. Esto no depende de la masa muscular, esto depende de la elasticidad del músculo, de la capacidad que tiene de elongarse. El concepto de que los culturistas tienen menos movilidad articular es totalmente falso. Los culturistas o las personas que no tienen tanta masa muscular serán más o menos elásticos en función de cómo sean sus músculos. Un músculo bien hidratado es un músculo
que da mucho de sí, y un músculo poco hidratado es un músculo que da poco de sí. En este sentido, podemos recomendar, ahí sí que intervienen de una manera evidente los mecanismos, los métodos de entrenamiento, podemos realizar estiramientos. Los estiramientos lo que hacen es traccionar un extremo, un tendón, y el otro extremo, el otro tendón, y al traccionar de un lado y de otro en los anclajes óseos, haremos que este músculo se vea elongado y al relajar haremos que se acorte. Este mecanismo de alargar y acortar, aparte de los beneficios que supone después de cada actividad física el hecho de permitir una recuperación, se utiliza, se busca para conseguir esta mayor amplitud de movimientos. La amplitud de movimientos es la que nos permite llegar más lejos, alcanzar un objeto que está más distante o incluso realizar un movimiento en el que, por ejemplo, cuando estamos realizando un gesto de carrera, llegar con una zancada más larga, más económica, más eficiente. Observad cómo se perciben los músculos de las personas velocistas, observad cómo vemos la facilidad de movimientos de un atleta en 10.000 o en una maratón, con qué sencillez, con qué economía de movimientos realizan el gesto de la carrera, y podéis observar que esa articulación tiene una gran amplitud de movimientos. Cualquier deportista realmente bien dotado podrá beneficiarse de la mayor movilidad articular. Por último, podríamos hablar de un aspecto psicológico de la movilidad articular, y es aquel en el cual las masas musculares se relajan o se contraen en función del estado anímico de la persona. Cuando en la retransmisión de un partido de baloncesto o de fútbol el locutor dice que el equipo está agarrotado, en realidad lo que está manifestando es que está agarrotado muscularmente y que estos jugadores no tienen la amplitud de movimientos que les toca. Al no tener esa amplitud de movimientos no conectan unos con otros, el equipo está desorganizado y por tanto da la sensación de que no avanza, de que simplemente no está funcionando bien. No es una maquinaria engrasada. Cuando estamos relajados, cuando estamos bien, cuando estamos en nuestro ambiente, nuestra capacidad de movimientos es amplia y entonces nos sentimos mejor porque tenemos un mayor dominio de nuestro espacio. Estos componentes psicológicos son también aspectos a tener en cuenta cuando hacemos estiramientos, cuando valoramos la amplitud de movimientos. Con los 4 elementos de los que hemos estado hablando, ya tenemos una información, ya tenemos una perspectiva de las bases que hay por debajo de la capacidad de movernos articularmente y las maneras como luego en los diferentes métodos de entrenamiento vamos a poder mejorarlas. Espero que haya resultado interesante, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Quiero enseñar a dónde voy a llegar, tal vez hacia un lugar donde soñar es real, sin penas ni oscuridad.